Jugar con lo desconocido puede ser muy peligroso y no solo afectar a los involucrados, también a otras personas inocentes. Cuando una persona fallece y deja cosas pendientes por hacer en este mundo, su alma no puede irse y buscarán a alguien que pueda ayudarlos. Son dos historias paranormales que dos suscriptores nos han compartido, historias que ellos mismos han vivido. Apaga la luz, sube el volumen y ponte cómodo. Comenzamos. Al oeste del estado de Jalisco, México, se encuentra un pequeño y bello pueblo que está rodeado de montañas. Es un lugar muy turístico por su historia. En la basílica principal se encuentra una virgen que la gente cree que es muy milagrosa. Por eso cada año, en la Semana Santa, las personas tienen la tradición de irse caminando a este pueblo, por pequeños senderos y veredas ubicados a un costado de la carretera, desde sus pueblos o ciudades. Hay personas que caminan hasta 200 kilómetros. Esto puede tomarles varios días, así que pasan días y noches enteras en estos caminos. Este recorrido se hace, principalmente, a manera de agradecimiento a la Virgen, que le ha concedido a las personas algún milagro que le pidieron, como salud, dinero, trabajo, lo que sea que necesitaran en ese momento. Personas de todas las edades lo hacen, niños, adultos, ancianos, a veces ancianos que ya no cuentan con una muy buena salud. Aún así deciden hacerlo, y algunas personas han fallecido en el camino por esta razón. Se cuentan muchas historias paranormales que las personas han vivido durante este trayecto, como la siguiente. Un hombre tenía una pequeña hija, la cual estaba enferma de una peligrosa enfermedad que ponía en riesgo su vida. Este hombre, desesperado, le pedía a esta Virgen todas las noches que curara a su hija y que, si lo hacía, él se iría caminando a este pueblo, a manera de agradecimiento, y le contaría su historia a todas las personas. El milagro se cumplió, y este hombre estaba decidido a cumplir su promesa, y emprendió su camino a este pueblo. Durante su recorrido, él solía encontrar a muchas personas y a veces se unía a grupos de personas para tener compañía y compartir sus historias. Una noche vio a un anciano de unos 90 años. Caminaba con mucha dificultad e iba solo. Llevaba con él un costal, el cual le estaba siendo demasiado difícil cargar. El anciano se acercó a él y le dijo que iba a este pueblo, que tenía que llevar ese costal a la iglesia y el padre lo recibiría, pero que ya estaba muy cansado y no podía continuar su camino. No tenía nadie más que lo ayudara, así que le pidió al hombre que le hiciera el favor de llevarlo. Este aceptó. El anciano le dio las gracias y le advirtió que, pasara lo que pasara, no abriera el costal. Nadie debía ver su contenido. El hombre le preguntó si él necesitaba que lo acompañara a algún lugar o que le hablara a alguien para que fuera por él, pero éste le dijo que no. Lo único que necesitaba era que le hiciera el favor que le había encargado, y estaría bien. Se iba a quedar en ese lugar a descansar, y pronto vendrían por él. Entonces el hombre se alejó y siguió su camino. El costal era bastante pesado, como si lo que llevara fueran piedras. Por un momento creyó que quizá ese podría ser el contenido de ese costal. Por un momento tuvo ganas de abrirlo, pero un extraño viento helado empezó a recorrer su cuerpo y a mover las hojas de los árboles.
Esto hizo que él se olvidara de eso y continuara su camino. Extrañamente, ya no había más gente alrededor. Él estaba ahí, completamente solo, pero de alguna manera sentía que alguien iba caminando detrás de él. De repente empezaba a escuchar pasos, y aunque se detenía para echar un vistazo y esperar si alguien pasaba por ahí, no había absolutamente nadie. Durante el resto de su recorrido, iba sintiendo muchos escalofríos y miedo, sin ninguna explicación. Aún así, siguió hasta llegar a su destino. Una vez en la iglesia, se acercó al padre y le contó la historia. El padre abrió el costal con cuidado y sacó el contenido. Eran huesos humanos. Esto sorprendió mucho al hombre. No podía comprender lo que estaba sucediendo. El padre le dijo que ese anciano era un alma en pena, que no había podido cumplir su promesa de llegar al pueblo, y lo más probable es que falleció durante el camino. Lo que ese hombre llevaba eran los restos del anciano. Él se puso helado. No sabía qué decir. El padre le dijo que se haría cargo de los restos, les daría la sepultura que ese anciano merecía, y al haber cumplido con esa deuda, él finalmente podría descansar en paz. Cerca de la ciudad hay una pequeña autopista que anteriormente se usaba como pista de aterrizaje para unas pequeñas avionetas que ofrecían paseos. Actualmente ya no está en funcionamiento, así que las personas utilizan ese espacio para hacer caminatas o hacer ejercicio. Una tarde, decidí ir a dar una caminata a ese lugar. Siempre suele haber mucha gente ahí, pero, curiosamente, ese día no había nadie más, solo yo y el silencio del lugar. Tenía mucho tiempo caminando y estaba un poco cansada, así que decidí tomar un descanso en un pequeño edificio que se encuentra a la mitad de la autopista. Ese lugar solían ser oficinas donde se operaba el negocio de las avionetas y se vendían los boletos. Ahora está abandonado. Hay unas bancas ahí, así que llegué y me senté. Estaba observando el bonito paisaje y naturaleza que hay alrededor. Empezaba a anochecer. El ambiente se sentía un poco extraño porque no había aire y ningún tipo de ruido. Solo silencio. Nadie más alrededor. La luz del día había desaparecido por completo y entonces vi una sombra pasar frente a mí. No me asusté, porque supuse que simplemente era una persona que también estaba en ese lugar, con el mismo propósito que yo, aunque yo no había visto a nadie más. La sombra solo iba caminando sin detener su camino y desapareció en la oscuridad. Tuve curiosidad por explorar el lugar, así que encendí la lámpara de mi teléfono para poder ver qué había ahí. Quería entrar a las oficinas. Tenían puertas de madera que estaban abiertas, pero también tenían una puerta de rejas que estaba cerrada con un candado, por lo que impedía el paso. Con la lámpara, alumbré hacia dentro del lugar y observé que en las paredes había unos dibujos extraños, hechos con tinta roja, de lo que parecían ser demonios y algunos símbolos satánicos, como pentagramas.
Fui a ver la otra oficina. Estaba asegurada de la misma manera, y al ver hacia adentro, noté que también había esos dibujos y un gran pentagrama que cubría casi todo el piso. Pensé que alguien había utilizado el lugar para hacer una especie de ritual satánico, y quizá esa era la razón por la que ese lugar había sido cerrado con candado. Decidí sentarme un momento más en esas bancas, antes de emprender mi camino de regreso a casa. Justo detrás de mí estaba una gran ventana, de esas oficinas. Tenía puertas de madera y rejas, igual que las puertas de entrada. De repente, escuché detrás de mí el sonido de la madera crujiendo, como si alguien estuviera abriendo las puertas de la ventana. Me quedé paralizada un momento y pensé que podía haber sido el viento, pero las hojas de los árboles no se movían porque no había viento. Volví a escuchar el mismo sonido, así que me levanté y volteé para ver qué sucedía. Pude ver cómo las puertas de la ventana se abrían lentamente. Se detuvieron y después empezaron a cerrar. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. No tenía explicación. No había manera de que alguien estuviera dentro. Además, yo ya había visto que no había nada ni nadie en ese lugar. Traté de buscar una explicación lógica para ese evento. Cuando volví a escuchar la madera crujir, esta vez, no solo las ventanas se estaban abriendo, también las puertas, todas al mismo tiempo. Mi reacción fue correr, pero al voltearme, vi una sombra frente a mí. Era tan alta que tuve que alzar la mirada para tratar de ver su rostro, pero no lo logré. Era muy oscura. Solo podía ver cómo brillaban sus ojos y cómo lentamente empezaba a sonreír de una manera tan macabra que se me erizó la piel. Reaccioné y corrí lo más rápido que pude para salir del lugar. Me caí, pero era tanto mi miedo que me paré como pude y huí. Cuando me alejé lo suficiente del lugar, me detuve para recuperar el aliento. Ya no estaba tan oscuro como en aquel lugar. Ya no se sentía un ambiente tan pesado. Esa noche no podía dormir. No podía dejar de preguntarme qué era lo que había sucedido. Sé que no fue producto de mi imaginación. Y, en un abrir y cerrar de ojos, volví a ver a esa misma sombra, en mi cuarto, al pie de mi cama. Solo me observaba, con esa risa macabra. Me metí debajo de mis sábanas y cuando volví a ver, la sombra ya no estaba. Había desaparecido. Prendí la luz. No había nada. Desde esa noche no he podido volver a dormir. Siento que alguien me observa. No puedo cerrar los ojos porque siento que cuando los abra veré esa sombra de nuevo. Claramente no es una entidad buena. Sospecho que es un demonio, ya que al hacer este tipo de rituales se abren portales al inframundo. Esa entidad me siguió a casa. Envíanos tu historia paranormal a la dirección de correo electrónico que está en la descripción o compártela en los comentarios. Dale like si te ha gustado el video. Suscríbete para más contenido y activa la campanita si quieres ver más videos como este. Nos vemos pronto. Gracias.